Su nombre apenas fue pronunciado en los medios. Su rostro quedó desdibujado entre la sombra de la celebridad más icónica del siglo. Pero ahora, a los 66 años, la mujer que compartió uno de los secretos más profundos de Michael Jackson ha decidido hablar. Su voz, contenida durante décadas, rompe el silencio con la fuerza de quien ha cargado más verdades de las que puede soportar. Debbie Rowe no fue solo la exesposa del rey del pop. Fue testigo de su soledad, de sus quiebres, de su necesidad desesperada por ser padre, y de decisiones que con el tiempo la dejaron marcada para siempre. En 1996, mientras millones seguían el torbellino mediático del segundo matrimonio de Michael Jackson, nadie imaginaba la historia real detrás de ese compromiso. Una historia que comenzó 10 años antes, cuando Debbie trabajaba como asistente en la clínica dermatológica del Dr. Arnold Klein, justo en el momento en que Michael luchaba contra enfermedades devastadoras como el lupus y el vitiligo. Fue allí, en el anonimato de una sala blanca, donde ella comenzó a responder sus preguntas médicas, a brindarle compañía, y sin proponérselo, se convirtió en una figura clave para él. Mientras el mundo lo veía como un ser inalcanzable, ella lo miraba con una mezcla de compasión y fascinación. Él, el hombre detrás del guante brillante, le enviaba autógrafos, le regalaba objetos personales y le mostraba afectos que a otros jamás permitía ver. Según testigos de aquella época, Debbie no tardó en enamorarse, no del artista, sino del hombre que se ocultaba tras los reflectores. Y mientras su vida personal se desmoronaba, divorciándose de un marido con el que aseguraba sentirse atrapada, su vínculo con Michael se volvía más profundo. Ambos, heridos por historias sentimentales rotas, se entendían. Michael le confesaba su frustración por su relación con Lisa Marie Presley, especialmente cuando ésta se resistía a formar una familia. Fue entonces cuando Debbie pronunció una promesa que cambiaría todo. Si tú quieres tener un hijo, yo te lo doy. En medio de llamadas nocturnas, de confesiones cada vez más íntimas, esa frase fue creciendo en el corazón de Michael hasta convertirse en una salida. Lisa Marie, cada vez más celosa, sintió que perdía terreno frente a esa mujer que, aunque no pertenecía al mundo del espectáculo, estaba dispuesta a entregarle lo que ella no podía. Y cuando el matrimonio entre Jackson y Presley terminó en ruinas, fue Debbie quien apareció como una alternativa inesperada. Al poco tiempo quedó embarazada, pero el primer intento acabó en tragedia con un aborto espontáneo que la destrozó emocionalmente. Michael estuvo ahí, sosteniéndola, abrazándola. Nadie supo de ese dolor, porque todo se mantuvo en silencio. En septiembre de ese mismo año, mientras el mundo entero lo aclamaba en su gira mundial, History, la bomba mediática estalló. Debbie estaba nuevamente embarazada. Los rumores fueron implacables. Algunos aseguraban que la relación era una farsa, otros que ella había sido inseminada en una clínica y que el acuerdo era puramente transaccional. Años después, ella misma confirmaría que su embarazo fue completamente técnico, sin relaciones sexuales, y que lo aceptó como si se tratara de un encargo clínico. Lo explicó con crudeza. Me embarazaron como insémino a mis yeguas. Michael lo negó con fuerza. Rechazó públicamente que su paternidad fuera parte de un contrato, pero los documentos, los testimonios, las cifras, contaban otra historia. Debbie había recibido grandes sumas de dinero. Le fue comprada una casa de más de $1 millón. Nunca vivieron juntos. Y mientras él asumía la crianza en solitario, ella desaparecía del mapa. La familia de Michael tampoco permaneció al margen. Su madre, Katherine Jackson, al enterarse del embarazo, se mostró horrorizada. Como testigo de Jehová, le preocupaba profundamente que su hijo tuviera un hijo fuera del matrimonio. En privado, lo comparó con su propio esposo infiel y le rogó que hiciera las cosas bien. Fue eso lo que lo empujó a tomar una decisión drástica. En pleno tour,
llamó a Debbie y le pidió que volara a Australia. Al llegar le anunció que se casarían al día siguiente. El 13 de noviembre de 1996, se dieron el sí en un hotel de Sydney, con apenas 15 personas presentes. Pero el mundo no se tragó la historia de amor. La prensa fue cruel. Los fans se sintieron traicionados. El propio Michael, ante las preguntas de los reporteros, apenas respondió. Todo parecía demasiado frío, demasiado rápido, demasiado calculado. El nacimiento del primer hijo de Michael Jackson y Debbie Rowe se produjo el 13 de febrero de 1997 en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. Lo llamaron Michael Joseph Jackson Jr., aunque pronto el mundo lo conocería simplemente como Prince. Durante el parto, ambos cortaron juntos el cordón umbilical, pero ese momento íntimo duró poco. Apenas unas horas después, el bebé fue trasladado a cuidados intensivos por dificultades respiratorias, aunque al cabo de 5 horas fue dado de alta sin complicaciones. Mientras Jackson lo llevaba directamente al rancho Neverland, Debbie se recuperaba sola en casa de un amigo. Tardó 6 semanas en volver a ver al niño. Ese reencuentro, sin embargo, fue más una sesión fotográfica que un momento maternal. En un hotel, le pusieron al bebé en brazos, le pidieron que sonriera para las cámaras junto a Michael y luego la enviaron de vuelta. Esa imagen de familia feliz fue minuciosamente calculada. Según testimonios de exempleadas de Neverland, Debbie era poco más que una figura decorativa. Una de las niñeras confesó que la vio solo 3 veces en varios años, y que siempre parecía distante, como si algo la consumiera desde dentro. La crianza quedó en manos de un ejército de enfermeras y niñeras contratadas, mientras la madre biológica quedaba relegada a las sombras. Y sin embargo, pese a esa distancia emocional, la historia se repitió. En noviembre de 1997 se anunció que Debbie estaba embarazada de nuevo. Esta vez sería una niña. La llamarían Paris, en honor a la ciudad donde supuestamente fue concebida. Pero la llegada de Paris coincidió con un torbellino de rumores que no ayudaron en nada a mantener la imagen de estabilidad. Michael Jackson fue visto en varias ocasiones con su exesposa Lisa Marie Presley. Aparecieron juntos en Londres, Sudáfrica y Los Ángeles. Las imágenes alimentaron especulaciones de una posible reconciliación, incluso de una boda secreta en Johannesburgo, mientras Debbie, aún casada con él y embarazada, observaba todo desde la periferia. En medio de esta tensión, Debbie apareció en televisión para desmentir que se sintiera amenazada por la relación entre Michael y Lisa Marie. Dijo que no había razón para pensar que su marido le era infiel. Sin embargo, en la misma entrevista dejó escapar una confesión que expuso lo frágil de su vínculo. Lo que más valoraba era su amistad con Michael, y si su matrimonio ponía eso en riesgo, prefería soltarlo antes de destruir esa conexión. Una declaración que, más allá de la apariencia, dejaba claro que su relación con Jackson nunca fue convencional. El 3 de abril de 1998, Debbie dio a luz a Paris Michael Catherine Jackson, una niña de ojos azules que más tarde sería identificada por su sensibilidad, su dolor y su rebeldía. Michael, eufórico por el nacimiento, no quiso que nadie más tocara a la niña. La llevó consigo a casa, todavía con restos de placenta, en un gesto casi animal de protección absoluta. Debbie, por su parte, diría años más tarde que Michael congeló la placenta. El nivel de control que ejercía sobre la crianza era total, incluso en los aspectos más mínimos. Poco después del nacimiento, se hizo público que Jackson deseaba que su hija fuera bautizada por el mismísimo Papa Juan Pablo II. Sus asistentes contactaron con el Vaticano, pero la respuesta fue negativa. El pontífice no quiso prestarse a lo que consideraba una maniobra de imagen. Para Debbie, sin embargo, lo importante ya no era el espectáculo. Su segundo embarazo fue extremadamente complicado, y como resultado quedó imposibilitada de tener más hijos. Con el tiempo,
Esa pérdida de fertilidad se volvió también una pérdida de sentido dentro de su relación. Su rol ya no tenía función. La distancia se hizo insoportable. Debbie pidió el divorcio en 1999. Michael accedió sin resistencia. El acuerdo fue millonario. $10 millones y custodia total para él. Ambos solicitaron privacidad y pidieron que la prensa no especulara sobre las causas del divorcio. Pero los rumores fueron inevitables. Se decía que ella no solo había aceptado renunciar a sus derechos parentales a cambio de dinero, sino que incluso había recibido pagos anuales para mantenerse alejada. Aunque sus representantes lo negaron, los documentos filtrados sugerían otra cosa. La tormenta no terminó con el divorcio. Cuando Michael falleció repentinamente en 2009, el mundo entró en shock. Pero la atención mediática no tardó en girar hacia las personas más cercanas a él, incluyendo a Debbie. Un reporte de TMZ agitó el avispero. Afirmaban que ella no era la madre biológica de Prince ni de Paris, que ambos niños habían sido concebidos mediante óvulos donados y fertilización in vitro, y que su papel se limitó al de madre sustituta. El abogado de Debbie reaccionó de inmediato, desmintiendo categóricamente la información y calificándola como cruel, falsa e insidiosa. Recalcó que Debbie era la madre biológica de ambos niños. Pero esa aclaración no frenó los titulares. Otro nombre fue arrastrado al escándalo: el doctor Arnold Klein. Algunos medios insinuaron que él, y no Michael, podría ser el verdadero padre biológico. El portavoz del dermatólogo se negó a comentar, apelando a la confidencialidad médica. Las dudas, sin embargo, ya estaban sembradas. Y Debbie, quien había pasado la mayor parte de su vida intentando mantenerse al margen, fue empujada nuevamente al centro de un huracán mediático. Mientras el mundo aún buscaba respuestas sobre la repentina muerte de Michael Jackson, el foco se desvió hacia su hija Paris, que en ese momento apenas rozaba la adolescencia. Los medios la seguían con una obsesión implacable, capturando cada gesto, cada palabra, cada sombra de tristeza. Fue entonces cuando el dolor acumulado explotó. En 2013, Paris Jackson intentó quitarse la vida. Debbie, que hasta ese punto mantenía un contacto esporádico con su hija, apareció de nuevo en su vida. Fue un reencuentro forzado por el caos, pero también una oportunidad para reconstruir lo que nunca tuvo: una relación real. Durante el juicio que enfrentó a la familia Jackson contra la promotora AEG Live, acusada de contratar negligentemente al médico que administró la dosis letal de Propofol, Debbie subió al estrado. Por primera vez habló públicamente, no solo como la exesposa del ídolo fallecido, sino como madre. Relató con crudeza el impacto devastador que la pérdida de Michael tuvo en Paris. La joven, dijo, ya no encontraba sentido a su vida. Casi pierdo a mi hija, confesó con la voz quebrada. Ella no cree que tenga una razón para seguir viviendo. Ese testimonio estremeció a la sala. Por años, Debbie había sido retratada como una figura secundaria, incluso irrelevante. Pero en ese momento, frente a jueces y periodistas, se convirtió en algo más: una madre desesperada por salvar a su hija. En medio del proceso, relató que su vínculo con Paris apenas comenzaba a formarse. Hablaban con frecuencia, compartían fines de semana, intentaban recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, su relación con Prince era distinta. Cuando se le preguntó al respecto, respondió con sinceridad desarmante: no nos odiamos, si es eso lo que quieres saber, pero no tenemos una conexión profunda. Estoy más cerca de mi hija. Durante los años formativos de Paris, Debbie fue una completa desconocida. La joven lo reconocería más adelante. En una entrevista con Rolling Stone, dijo que de pequeña, su madre no existía para ella. No fue hasta que tuvo la edad suficiente para comprender que ningún hombre podía dar a luz a un niño, que comenzó a cuestionar su origen. Le preguntaba a su padre: ¿cómo se llama mi mamá?
y él simplemente respondía, Debbie, sin más explicaciones. Fue después de la muerte de Michael que Paris se volcó a Internet para entender quién era realmente su madre. Cuando finalmente se reencontraron, Paris tenía 13 años. Para entonces, la dinámica entre ellas no era la típica relación madre-hija. Habían pasado demasiadas cosas, demasiados silencios. He tenido muchas figuras maternas en mi vida, confesó Paris. Pero cuando mi mamá apareció, ya no buscaba una madre. Ahora somos más como dos adultas que se están conociendo. Después del intento de suicidio, Debbie se mantuvo cerca. Publicó mensajes en redes sociales agradeciendo a quienes enviaron apoyo y oraciones. En uno de sus tweets, escribió, Mi hija es fuerte, igual que su padre. Por un tiempo, incluso consideró pedir la custodia de Paris, temiendo que la situación en casa no fuera la más estable. Aunque finalmente desistió, aseguró que lo haría todo por el bienestar de su hija. Esa determinación, sin embargo, también estuvo presente en momentos anteriores. Se sabe que tras el nacimiento de Prince, Debbie recibió alrededor de $8 millones y una pensión anual cercana al millón, a cambio de renunciar voluntariamente a sus derechos parentales. No era la primera vez que consideraba involucrarse en la vida de los hijos de Michael, solo para después retroceder. Tras el fallecimiento del cantante, circularon rumores de que buscaba un acuerdo financiero adicional de $4 millones para mantenerse al margen del conflicto por la custodia. Su equipo legal lo negó rotundamente, pero las filtraciones posteriores ofrecieron una imagen más compleja. En uno de los correos que presuntamente envió a un amigo, Debbie escribió una frase brutal. ¿Que si quiero a los niños? Ni de broma. Pero me queda bien decir que los quiero. Absolutamente. Esa declaración, si es cierta, revela una verdad incómoda, que su vínculo con la maternidad nunca fue convencional, que su papel en la vida de Prince y Paris fue moldeado más por decisiones tomadas en la tormenta que por instinto, pero también deja ver lo más humano de todo este relato, la contradicción, la lucha interna de una mujer que fue invisibilizada, que fue juzgada por no ser lo suficientemente glamurosa, por no encajar en el molde de esposa de una superestrella, y que aún así cargó con el peso de un acuerdo imposible. La historia dio otro giro inesperado cuando Debbie anunció su compromiso en 2014. Después de años de mantenerse sola, sorprendió al mundo al revelar que se casaría con Mark Schaffel, un antiguo videógrafo de Neverland y miembro del círculo íntimo de Michael. Fue una noticia que descolocó a muchos, no solo por la identidad del novio, sino por su pasado. Mark Schaffel no era un extraño para el entorno de Michael Jackson. Durante años había trabajado muy cerca del artista, colaborando en diversos proyectos y grabaciones dentro del rancho Neverland. Incluso su nombre apareció entre las dedicatorias del álbum Invincible, lanzado en 2001. Sin embargo, la relación entre ellos se rompió años antes del fallecimiento de Jackson, tras revelarse una parte de la vida de Schaffel que no muchos conocían: su pasado como director de cine para adultos bajo el seudónimo de Mark Fredericks. Cuando el compromiso se hizo público, las alarmas no tardaron en sonar. La prensa desenterró su historial con entusiasmo, y muchos comenzaron a cuestionar si Debbie estaba nuevamente tomando decisiones controvertidas. Schaffel no evadió las preguntas. Admitió sin rodeos su trayectoria, dijo no tener nada que ocultar y afirmó que su relación con Debbie era auténtica. Aseguró que seguían siendo amigos incluso después del final de su vínculo laboral con Michael, y que, de alguna forma, sentía que Jackson hubiera aprobado su relación con ella. Pero el daño mediático ya estaba hecho. En medio del ruido, Debbie Rowe enfrentaba una batalla mucho más importante. En 2016, anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama. Ya se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor y estaba iniciando su tratamiento de quimioterapia. La noticia conmocionó a quienes aún la recordaban solo por su vínculo con Jackson.
Pero esta vez, la narrativa era distinta. Ya no era la madre distante, la esposa accidental, ni la figura silenciada. Era una mujer enfrentando la enfermedad con una fuerza inesperada. Paris reaccionó con un gesto conmovedor. Publicó una fotografía abrazando la cabeza rapada de su madre, una imagen poderosa que reflejaba el vínculo que, pese a todos los obstáculos, seguía creciendo. En una entrevista, Debbie explicó que había decidido afeitarse el cabello antes de que la quimioterapia se lo arrebatara. Eligió una peluca y le puso nombre, Úrsula. Se permitió reír, incluso en medio del miedo. La quimioterapia hace lo posible por quitarte la feminidad, dijo. Pero lo que muchos no entienden es que, aunque me quite el cabello, sigo siendo mujer, sigo siendo yo, y sobre todo, sigo siendo humana. Durante esa etapa, su familia se unió alrededor de ella. Prince, su hijo, mantuvo informados a los seguidores a través de redes sociales. La lucha contra el cáncer no solo redefinió su imagen pública, también restauró la intimidad con sus hijos. En enero de 2017, tras meses de tratamientos agresivos, Debbie completó su ciclo de quimioterapia. Lo hizo con la dignidad de quien ha tocado fondo y aún así ha decidido levantarse. En lugar de aislarse, enfrentó la enfermedad con entereza, compartiendo su proceso como una forma de empoderamiento y visibilización. Un año después, en 2018, fue vista paseando con amigos en Palmdale, California. Aunque no había confirmación oficial de su estado médico, se la notaba más fuerte, más tranquila, más en paz. Finalmente, en una entrevista posterior, ella misma confirmó lo que muchos esperaban oír. Estaba en remisión. Había superado uno de los capítulos más oscuros de su vida. Ya no tenía nada que probar a nadie. La Debbie Rowe de hoy dista mucho de aquella joven que aceptó ser madre sin estar segura de querer serlo, que firmó papeles para desaparecer del radar público y que durante años fue reducida a una figura anecdótica dentro del drama Jackson. Actualmente vive lejos del ruido, dirigiendo Painted Desert Ranch, un tranquilo rancho de caballos en el desierto californiano, entre Palmdale y Lancaster, a apenas una hora de la residencia de su hija Paris, con quien mantiene un vínculo cada vez más sólido. Paris, convertida ahora en artista, forma parte de un dúo musical junto a su pareja, Gabriel Glenn, con quien se presenta bajo el nombre The Soundflowers. Debbie los ha acompañado en varios de sus conciertos, mostrándose orgullosa, relajada, cercana. En uno de esos eventos, incluso fue vista compartiendo con músicos como Chris Brown, una imagen impensada años atrás. Gabriel es un buen chico, dijo entonces. Y Paris está en un buen lugar, está encontrando su voz, y eso es todo lo que una madre puede desear. El camino de Debbie Rowe ha sido largo, tortuoso, lleno de decisiones polémicas y silencios dolorosos. Pero también está marcado por algo que pocos se atreven a reconocer: resiliencia. Porque a pesar de todo, ella nunca desapareció del todo. Observó desde las sombras, cayó cuando tuvo que caer y se levantó sin hacer ruido. En un mundo donde todo se mediatiza, donde los escándalos se consumen más rápido que las verdades, su historia es una rareza, una mujer que lo supo todo y decidió callar. Hasta ahora. Hoy, en el silencio del desierto californiano, Debbie Rowe vive una existencia que pocos imaginarían. Su vida transcurre entre caballos, amaneceres tranquilos y visitas esporádicas de su hija. Lejos quedaron los titulares sensacionalistas, las entrevistas tensas y las salas de tribunales. Lejos quedó también la presión de un apellido que nunca le perteneció por completo, pero que cambió su destino para siempre. Desde la distancia, observa cómo Paris se abre paso en la industria musical, como una artista sensible, rebelde y dueña de una voz que carga con todo lo que no pudo decir cuando era niña. El vínculo entre ellas, aunque forjado tarde, se ha vuelto real. Se ven, se llaman,
se entienden desde un lugar más maduro. Ya no hay espacio para reclamos ni para justificar el pasado. Paris ha dejado claro que no buscaba una figura materna convencional. No le interesaba reconstruir una infancia que ya quedó atrás. En cambio, ha encontrado en Debbie a una compañera de vida, una presencia que, aunque tardía, se ha vuelto significativa. Debbie, por su parte, ha dejado de huir. Por años fue reducida a una imagen. La mujer que prestó su cuerpo, la que firmó para desaparecer, la que se mantuvo en la periferia de uno de los imperios mediáticos más complejos del mundo. Pero su historia, contada desde su propia voz, revela algo mucho más humano. No fue una víctima, pero tampoco fue una calculadora. Fue alguien que tomó decisiones difíciles, a veces por amor, a veces por miedo, muchas otras simplemente por no saber qué más hacer. Y en ese retrato, imperfecto y contradictorio, es donde está el verdadero valor de su testimonio. Porque lo que cayó durante años no era solo para proteger a Michael Jackson, sino también para protegerse a sí misma. De los juicios, de las miradas, de una maquinaria mediática que no perdona ni olvida. Su silencio fue una forma de resistencia, aunque también una forma de dolor. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo por venganza, ni por dinero. Lo hizo porque su cuerpo ya no podía sostener más secretos. Porque el cáncer, la cercanía de la muerte, la reconciliación con su hija y la brutal fragilidad de la vida la obligaron a vaciarse por dentro. Lo que salió de su boca no fue una bomba mediática, sino algo mucho más perturbador. Una verdad despojada de espectáculo, una historia íntima que jamás estuvo diseñada para entretener. Y aunque muchas preguntas quedarán sin respuesta, ¿quién fue realmente el padre biológico? ¿Fue alguna vez feliz en su matrimonio? ¿Se arrepiente de lo que hizo o de lo que no pudo hacer? Debbie ya no necesita explicaciones. Lo que le queda ahora es una existencia sencilla, marcada por la serenidad que viene después de haberlo perdido todo y haber sobrevivido. En un mundo donde la fama suele borrar lo humano, Debbie Rowe se convierte en una excepción. No por lo que dijo, sino por cómo lo vivió. Por haber sido un personaje secundario en una historia gigantesca, y aún así haber tenido un arco narrativo propio. Su paso por la vida de Michael Jackson no se resume en un contrato ni en 2 hijos. Se resume en una frase que alguna vez le dijo a un amigo y que hoy cobra otro significado. Nunca quise ser famosa. Solo quise estar cerca de él, porque nadie lo entendía como yo. Esa cercanía, sin nombre ni título, fue suficiente para cargar con una historia que el mundo aún intenta descifrar. Y hoy, cuando la vemos en su rancho, acariciando caballos mientras el sol se pone en el horizonte, entendemos algo fundamental, que hay verdades que duelen más cuando se callan, y que a veces el mayor acto de amor es finalmente contar lo que por tanto tiempo nos destruyó en silencio.